Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un matemático que tuvo una vida apasionante. Hablemos del legado de Abel, matemáticas, pasión y tragedia. ¿Puede la genialidad triunfar en medio de la pobreza? ¿Qué sucede cuando un joven, casi sin recursos, logra resolver problemas que llevaban siglos desafiando a las mentes más brillantes? ¿Y cómo puede alguien tan adelantado a su tiempo morir sin recibir el reconocimiento que merecía? Esta es la historia de Niels Henrik Abel, un matemático cuya vida corta pero extraordinaria dejó un impacto imborrable en la historia del conocimiento humano. A los 22 años, Abel logró lo que nadie había conseguido: demostrar que ciertas ecuaciones simplemente no podían resolverse de forma exacta, destruyendo una creencia que había dominado las matemáticas durante siglos. Y lo hizo mientras luchaba contra el hambre, la falta de apoyo y la indiferencia de una comunidad científica que no entendía la magnitud de su genio. Pero su historia no solo está llena de logros matemáticos, es un relato de adversidad, pasión y tragedia. ¿Cómo logró este joven noruego cambiar para siempre el rumbo de las matemáticas? ¿Por qué murió en el olvido? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su corta y difícil vida? Prepárate para un viaje al corazón de las matemáticas, donde la belleza del pensamiento humano se encuentra con la dureza de la realidad. Esta es la historia de Niels Henrik Abel, un genio incomprendido que nunca dejó de luchar, incluso cuando el mundo parecía ignorarlo. Para entender a Niels Henrik Abel, primero debemos situarnos en el mundo donde nació y creció. Abel llegó al mundo el 5 de agosto de 1802 en un pequeño pueblo de Noruega llamado Finnøy. En ese momento, Noruega estaba bajo la sombra política y cultural de Dinamarca, lo que limitaba enormemente su desarrollo económico y académico. Era una época de cambios profundos en Europa, marcada por el final de las guerras napoleónicas y un creciente interés por la ciencia y las matemáticas, aunque este fervor no había llegado con fuerza a las tierras escandinavas. La familia de Abel era un reflejo de esa época incierta. Su padre, Søren Georg Abel, era un pastor luterano, respetado en su comunidad, pero con una vida llena de altibajos. Søren era un hombre culto, amante de la literatura y la filosofía, lo que dejó una huella en sus hijos. Sin embargo, también tenía un carácter inestable y enfrentaba problemas económicos y de salud mental que empeoraron con los años. La madre de Abel, Anne-Marie Simonsen, provenía de una familia acomodada, pero tras el matrimonio, la familia experimentó una rápida caída en su nivel de vida. Este contraste entre una educación relativamente ilustrada y las dificultades económicas marcó profundamente a Niels Henrik. Creció en un hogar donde se valoraba el conocimiento, pero donde la pobreza limitaba las oportunidades. Las tensiones familiares aumentaron cuando su padre, debido a problemas financieros, fue destituido de su cargo como pastor, llevando a la familia a una situación desesperada. En cuanto al entorno cultural, Noruega no era precisamente un centro del saber en aquella época. Las oportunidades para los jóvenes con talento eran escasas, especialmente en áreas como las matemáticas, que requerían acceso a libros, profesores especializados y recursos que simplemente no existían en su país. En este contexto, cualquier aspirante a matemático debía ser en gran medida autodidacta. A pesar de estas limitaciones, la educación de Abel comenzó en una escuela local. Fue allí donde mostró un talento matemático precoz, aunque su verdadero potencial no sería reconocido
hasta más adelante. Este retraso en su descubrimiento es un recordatorio de cómo las circunstancias pueden limitar incluso a los más dotados. La tragedia golpeó temprano la vida de Abel. En 1820, cuando tenía solo 18 años, su padre murió, dejando a la familia sumida en una pobreza aún mayor. Fue un golpe devastador para el joven Niels, quien ahora tenía que enfrentarse al mundo casi sin apoyo. Sin embargo, esta adversidad también pareció fortalecer su determinación. Desde joven, mostró una capacidad asombrosa para concentrarse en sus estudios, incluso en las circunstancias más difíciles. En este contexto de dificultades familiares, económicas y sociales, Abel comenzó a desarrollar su genio matemático. Pero para que su talento floreciera, necesitaba algo más, un mentor que creyera en él y lo guiara. Fue en su adolescencia cuando Abel conoció a Bernd Michael Holmboe, un profesor de matemáticas en la escuela catedralicia de Cristiania, la actual Oslo. Holmboe fue figura crucial en la vida de Abel, ya que no solo reconoció su talento, sino que también le proporcionó acceso a recursos matemáticos que de otro modo habrían estado fuera de su alcance. Holmboe alentó a Abel a estudiar a los grandes matemáticos europeos, como Newton, Euler y Lagrange, y le dio la confianza necesaria para explorar problemas complejos por sí mismo. Holmboe también jugó un papel importante al proteger a Abel de las peores consecuencias de su pobreza. Aunque los recursos seguían siendo limitados, Holmboe lo ayudó a conseguir becas y apoyo para continuar sus estudios. Sin este mentor, es probable que el genio de Abel hubiera permanecido en las sombras, enterrado bajo el peso de sus circunstancias. El contexto histórico y familiar de Abel no solo es el telón de fondo de su vida, sino también una de las claves para entender cómo desarrolló su genio. Creció en un entorno que en teoría parecía estar diseñado para aplastar sus sueños, pero que paradójicamente también lo impulsó a superarse. La pobreza y la adversidad moldearon su carácter y lo llevaron a buscar respuestas en las matemáticas, un campo donde podía brillar, incluso si el mundo a su alrededor no estaba preparado para reconocer su luz. A continuación, exploraremos cómo este joven prodigio comenzó a abordar algunos de los problemas matemáticos más complejos de su tiempo y cómo inició su lucha para cambiar el curso de la historia matemática. A pesar de las adversidades económicas y personales, la pasión de Niels Henrik Abel por las matemáticas comenzó a forjarse en su adolescencia, gracias a su talento innato y la influencia de su mentor. Su formación fue un proceso lleno de desafíos, pero también de descubrimientos extraordinarios que sentarían las bases de su legado. Abel no tardó en destacar en la escuela catedralicia de Cristiania, hoy Oslo. Su maestro, Holmboe, pronto se dio cuenta de que no estaba frente a un estudiante común. Mientras sus compañeros luchaban con problemas básicos, Abel mostraba su capacidad asombrosa para entender conceptos abstractos y resolver problemas que normalmente estarían fuera del alcance de un joven de su edad. Su mentor alentó a Abel a estudiar los trabajos de los grandes matemáticos europeos como Isaac Newton, Leonard Euler, Joseph-Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss. Estos textos no solo ampliaron su conocimiento, sino que también despertaron en él un interés particular por un problema que llevaba siglos desafiando a los matemáticos: las ecuaciones algebraicas de quinto grado. En ese momento era bien sabido que las ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado podían resolverse mediante fórmulas exactas, pero las de quinto grado seguían siendo un enigma. Durante más de 200 años, los matemáticos habían intentado encontrar una fórmula general
para resolver estas ecuaciones, pero sin éxito. Este desafío capturó la imaginación de Abel, quien decidió dedicar su energía a resolverlo. A diferencia de muchos de sus predecesores, Abel adoptó un enfoque radicalmente diferente. En lugar de buscar una solución, se preguntó algo aún más audaz. ¿Y si simplemente no existiera una solución algebraica para estas ecuaciones? Este cambio de perspectiva lo llevó a desarrollar una de sus primeras contribuciones revolucionarias, la demostración de que en general las ecuaciones de quinto grado no pueden resolverse mediante una fórmula exacta usando operaciones algebraicas básicas. En 1824, cuando Abel tenía solo 22 años, publicó un breve artículo con su demostración en una imprenta local de Noruega. Aunque este trabajo pasó casi desapercibido en su momento, hoy se reconoce como un hito en la historia de las matemáticas. Por primera vez, un matemático había demostrado de manera rigurosa que había límites en lo que las fórmulas algebraicas podían lograr. A pesar de este logro extraordinario, las condiciones de vida de Abel seguían siendo extremadamente precarias. Su pobreza crónica le impedía acceder a los círculos matemáticos más importantes de Europa, donde su trabajo podría haber recibido el reconocimiento que merecía. Además, al publicar su demostración en un lugar tan remoto, muchos matemáticos simplemente no tuvieron acceso a su trabajo, lo que retrasó su impacto en la comunidad científica. En esta etapa, Abel también comenzó a desarrollar sus ideas sobre las series infinitas y las funciones elípticas, áreas que más tarde consolidarían su lugar como una de las grandes innovadoras de las matemáticas. Estos trabajos iniciales mostraban una profundidad y una originalidad que pocos podían igualar, pero que, lamentablemente, no le brindaron el apoyo financiero o académico que necesitaba. El contexto geográfico y económico de Abel lo mantenía aislado del resto de la comunidad matemática europea, que en ese momento estaba dominado por grandes figuras como Gauss o Cauchy. Aunque Humboldt hizo esfuerzos para conectar a Abel con matemáticos de renombre, el joven noruego enfrentó constantes rechazos. Muchos no estaban dispuestos a tomarse el tiempo para evaluar seriamente el trabajo de un matemático desconocido y pobre. Una anécdota que ilustra esta falta de reconocimiento es la reacción inicial de Gauss al trabajo de Abel. Según se cuenta, Gauss desestimó sus contribuciones sin siquiera examinarlas en profundidad, una decisión que más tarde sería vista como uno de los pocos errores de juicio en la brillante carrera de Gauss. A pesar de todos estos obstáculos, Abel nunca perdió su pasión por las matemáticas. Su capacidad para crear nuevas ideas y abordar problemas desde perspectivas inéditas lo distinguía incluso entre sus contemporáneos. En esta etapa ya estaba claro que su talento era único, pero la falta de recursos y apoyo hacía que cada paso hacia el reconocimiento fuera una batalla cuesta arriba. Este periodo formativo de Abel es una mezcla de genialidad y lucha. Por un lado, desarrolló ideas que cambiarían para siempre el rumbo de las matemáticas. Por otro, enfrentó un aislamiento que retrasó el conocimiento de su genio. En el siguiente apartado, exploraremos en profundidad el problema de las ecuaciones de quinto grado y cómo Abel revolucionó este campo con una demostración que, aunque ignorada inicialmente, sería celebrada como una de las mayores contribuciones en la historia de las matemáticas. Desde tiempos antiguos, los matemáticos habían buscado soluciones exactas para las ecuaciones algebraicas. Las fórmulas para resolver ecuaciones de segundo grado eran conocidas desde los babilonios, y en el Renacimiento se descubrieron métodos para resolver las de tercer y cuarto grado. Sin embargo, el caso de las ecuaciones de quinto grado, también conocidas
como quintas, permaneció como un enigma indescifrable durante siglos. Niels Henrik Abel, a pesar de su juventud y aislamiento, se atrevió a abordar este problema con una visión radicalmente nueva, logrando un descubrimiento que sacudiría los fundamentos del álgebra. Durante siglos, los matemáticos creían firmemente que todas las ecuaciones polinómicas podían resolverse mediante fórmulas generales usando operaciones algebraicas básicas: suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíces. Este optimismo era impulsado por los éxitos en las ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado. Sin embargo, las quintas desafiaron todos los métodos conocidos. Matemáticos como el famoso Ruffini habían comenzado a sospechar que no existía una solución algebraica para las quintas, pero sus intentos de demostrarlo carecían del rigor necesario para ser aceptados ampliamente. Era un terreno fértil para un enfoque fresco e innovador, y Abel estaba listo para enfrentarse al desafío. En lugar de buscar una solución, como tantos otros antes que él, Abel decidió explorar la posibilidad de que simplemente no existiera una fórmula algebraica para resolver todas las ecuaciones de quinto grado. Su idea era radical: demostrar la imposibilidad de algo en lugar de intentar encontrarlo. Trabajando en condiciones precarias, Abel desarrolló una prueba elegante y definitiva. En 1824, con tan solo 22 años, publicó un artículo con su trabajo. Este trabajo, aunque breve, contenía una demostración rigurosa y clara de que no existía una fórmula general para resolver las quintas mediante operaciones algebraicas básicas. A pesar de la importancia de su descubrimiento, el artículo de Abel fue ignorado en gran medida al principio. Publicado en una imprenta local de Noruega, lejos de los centros académicos de Europa, el trabajo no llegó a manos de los matemáticos más influyentes de la época. Incluso aquellos que lo leyeron no siempre entendieron su trascendencia. El trabajo de Abel fue pionero no solo por resolver el problema de las quintas, sino también por introducir un enfoque más moderno en las matemáticas: la demostración de la imposibilidad. En lugar de buscar una solución, Abel estableció límites claros a lo que era posible dentro de las matemáticas algebraicas. En términos técnicos, Abel demostró que las soluciones de las ecuaciones de quinto grado no podían expresarse usando radicales, es decir, no podían reducirse a una fórmula general como las de grados inferiores. Esta idea sentó las bases para un campo completamente nuevo en matemáticas, la teoría de grupos, que sería desarrollada más tarde por otro joven prodigio, Évariste Galois. Lo más notable de este descubrimiento es que Abel lo logró mientras enfrentaba enormes dificultades personales. Trabajaba en condiciones de pobreza extrema, con acceso limitado a libros, correspondencia con otros matemáticos o incluso los materiales necesarios para escribir sus ideas. A pesar de todo, su mente brillante fue capaz de superar estas barreras y dejar una huella permanente en la historia de las matemáticas. Aunque su trabajo fue ignorado inicialmente, el impacto del descubrimiento de Abel comenzó a crecer con el tiempo. Una vez que la comunidad matemática entendió la profundidad de su contribución, se reconoció como un hito fundamental en la historia del álgebra. Sin embargo, este reconocimiento llegó demasiado tarde para Abel, quien no vivió para ver cómo su nombre se unía al panteón de los grandes matemáticos de la historia. El problema de las ecuaciones de quinto grado fue solo el comienzo del impacto de Abel en las matemáticas. En los años siguientes, expandiría sus horizontes hacia nuevos campos, como las funciones elípticas, dejando contribuciones que seguirían influyendo durante generaciones. En el próximo apartado, exploraremos cómo estos trabajos posteriores consolidaron su lugar como uno de los matemáticos más brillantes e innovadores de la historia, incluso en medio de la adversidad.
Después de su revolucionaria contribución sobre las ecuaciones de quinto grado, Niels Henrik Abel no se detuvo. Su mente inquieta y creativa lo llevó a explorar un campo matemático que en su época apenas comenzaba a desarrollarse: las funciones elípticas. En este ámbito, Abel dejó una huella imborrable al desarrollar teorías que serían fundamentales para las matemáticas modernas. Sin embargo, su trabajo en este campo, como en muchos otros aspectos de su vida, fue ignorado en gran medida durante su tiempo. Para entender la magnitud del logro de Abel, primero debemos situarnos en el contexto de las funciones elípticas. Estas funciones surgen originalmente de la geometría y la teoría de integrales elípticas, que se relacionan con cálculos complejos como la longitud de arcos de elipse. Antes de Abel, las integrales elípticas eran vistas como una curiosidad matemática sin aplicaciones claras. Abel, sin embargo, tuvo una visión más profunda. En lugar de tratar estas integrales como herramientas aisladas, las estudió como un sistema completo, descubriendo propiedades fundamentales que conectaban estas funciones con otras áreas de las matemáticas. Uno de sus mayores logros en este campo fue lo que hoy conocemos como el teorema de Abel, un resultado que generaliza y extiende los conceptos de sumas matemáticas. El teorema tiene aplicaciones cruciales en la teoría de números y el análisis matemático, y sentó las bases para lo que posteriormente se desarrollaría como la teoría de grupos abelianos. En términos más simples, el teorema de Abel permitió a los matemáticos trabajar con sumas y combinaciones complejas de funciones en contextos completamente nuevos. Aunque el concepto puede parecer técnico, su impacto se ha extendido a áreas como la criptografía, la física teórica y el análisis moderno. En el mismo periodo en que Abel estaba desarrollando sus ideas sobre funciones elípticas, otro gran matemático, Carl Gustav Jacobi, trabajaba en problemas similares desde Alemania. Aunque ambos avanzaron de manera independiente, sus resultados a menudo se complementaban y consolidaban mutuamente. Sin embargo, mientras Jacobi disfrutaba de una posición académica estable y una reputación creciente, Abel luchaba contra la pobreza y el aislamiento. La comunidad matemática de la época, centrada en países como Francia y Alemania, fue lenta en reconocer el trabajo de Abel, a menudo dándole prioridad a Jacobi debido a su mayor visibilidad. Este retraso en el reconocimiento agravó las dificultades de Abel, pero no le impidió seguir avanzando en sus investigaciones. La obra de Abel en funciones elípticas y su teorema marcaron un cambio de paradigma en la matemática. Antes de su trabajo, las funciones y las integrales eran vistas como herramientas separadas y específicas. Abel unificó estas ideas, mostrando cómo podían relacionarse y ser tratadas como parte de un sistema más amplio y coherente. Esta innovación influyó enormemente en matemáticos posteriores, incluido Évariste Galois, quien utilizó algunos de los principios establecidos por Abel para desarrollar la teoría de grupos. Incluso hoy, términos como grupo abeliano rinden homenaje a su contribución fundamental en este campo. Aunque los avances de Abel en las funciones elípticas y el teorema de Abel son ahora considerados pilares de las matemáticas modernas, su publicación fue recibida con indiferencia en su tiempo. Una muestra de esta indiferencia fue su intento de publicar un trabajo extenso y fundamental sobre funciones elípticas en París. Abel envió el manuscrito al académico francés Augustin-Louis Cauchy, una de las figuras más influyentes de la época, esperando que lo revisara y lo ayudara a difundirlo. Sin embargo, Cauchy aparentemente olvidó el manuscrito, y el trabajo nunca fue evaluado ni publicado durante la vida de Abel. Esta negligencia privó al joven matemático de la oportunidad de obtener el reconocimiento que merecía. Hoy, las contribuciones de Abel son vistas como revolucionarias. Su capacidad para abordar problemas complejos con un enfoque visionario
no solo resolvió preguntas abiertas, sino que también planteó nuevas direcciones para las matemáticas. Sus ideas sobre funciones elípticas se convirtieron en la base para investigadores posteriores, y su enfoque en la elegancia y la generalidad ha inspirado a generaciones de matemáticos. Sin embargo, en vida, Abel no pudo beneficiarse del impacto de su obra. Su descubrimiento, aunque brillante, quedó enterrado bajo el peso de la indiferencia y la pobreza. En este punto de su vida, Abel había alcanzado una cima intelectual que muy pocos logran, pero aún estaban atrapados en una realidad que parecía insuperable. En el siguiente apartado, exploraremos cómo estas dificultades personales y su lucha constante contra la adversidad culminaron en los últimos años de su vida, marcados por la enfermedad, la pobreza extrema y una tragedia que terminó demasiado pronto con su carrera. A pesar de su talento descomunal y sus contribuciones innovadoras, la vida de Abel fue una constante lucha contra la adversidad. En sus últimos años, esta lucha se intensificó. Con una salud cada vez más frágil, se marcó un camino de sufrimiento que culminaría en una tragedia temprana. Abel nunca tuvo estabilidad económica a lo largo de su vida. Aunque su mentor hizo esfuerzos para conseguir el apoyo financiero y académico, estos recursos siempre fueron insuficientes. Como resultado, Abel vivía en condiciones precarias, a menudo enfrentando hambre y frío en el duro clima noruego. La falta de dinero no solo limitaba sus oportunidades de desarrollo personal, sino que también afectaba su salud, debilitando su resistencia a las enfermedades. En una ocasión, Abel se embarcó en un viaje a Alemania para buscar reconocimiento y oportunidades. Pero incluso en este intento, la falta de recursos fue un obstáculo constante. Durante el viaje vivió de manera modesta, dependiendo de la hospitalidad de conocidos y pequeñas becas que apenas cubrían sus necesidades básicas. Este periodo, aunque difícil, fue también uno de los más productivos en términos matemáticos, ya que aprovechaba cualquier momento para trabajar en sus ideas. La pobreza crónica y las condiciones de vida precarias finalmente pasaron factura en su salud. A principios de la década de 1820, Abel comenzó a mostrar síntomas de tuberculosis, una enfermedad común y a menudo mortal en aquella época. Sin acceso a una atención médica adecuada, su condición se agravó rápidamente. En 1828, Abel recibió una invitación para trabajar en Berlín, una oportunidad que podría haber cambiado su vida. Sin embargo, para entonces ya estaba gravemente enfermo. En el invierno de ese mismo año, mientras viajaba para visitar a su prometida, Christine Kemp, contrajo una severa fiebre que empeoró su estado general. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activo y productivo, su cuerpo no pudo resistir. Niels Henrik Abel murió el 6 de abril de 1829 con tan solo 26 años de edad. Falleció en la casa de los padres de su prometida, rodeado de humildad y lejos del reconocimiento que tanto merecía. Su muerte fue un golpe devastador para quienes lo conocían personalmente, pero pasó casi desapercibida para la comunidad matemática internacional. La tragedia de su muerte se hizo aún más evidente poco después, cuando la Academia de Berlín anunció que planeaba ofrecerle una posición estable como profesor. Este puesto habría cambiado completamente su destino, proporcionándole los recursos y el tiempo para continuar con su trabajo matemático. Sin embargo, esta noticia llegó demasiado tarde. La historia de Abel es un recordatorio de lo mucho que el talento puede ser ignorado o desperdiciado debido a las circunstancias. Su brillantez era evidente, pero la falta de apoyo, el aislamiento y las barreras económicas y geográficas limitaron su capacidad para alcanzar el reconocimiento que merecía durante su vida. Su legado
Sin embargo, no quedó enterrado con él. En los años posteriores a su muerte, matemáticos de toda Europa comenzaron a redescubrir y apreciar sus contribuciones, dándose cuenta de que habían perdido a uno de los más grandes genios de su época. En retrospectiva, la vida de Abel es una mezcla de inspiración y tragedia, una historia de cómo la genialidad puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, pero también de cómo el mundo a veces no está listo para reconocerla. En el próximo apartado exploraremos cómo, tras su muerte, el legado de Abel fue redescubierto y celebrado, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por el conocimiento y un modelo para generaciones de matemáticos. Veremos cómo su nombre fue finalmente inmortalizado, tanto en la teoría matemática como en los premios y reconocimientos que llevan su nombre. Aunque Niels Henrik Abel murió sin el reconocimiento que merecía, su impacto en las matemáticas fue profundo y duradero. Tras su fallecimiento, sus trabajos comenzaron a ser estudiados y valorados por la comunidad matemática internacional. Sus aportaciones en las ecuaciones de quinto grado y las funciones elípticas sentaron las bases para desarrollos fundamentales en áreas como la teoría de grupos y el análisis complejo. Matemáticos como Jacobi o Galois reconocieron la importancia de sus descubrimientos. De hecho, el término grupo abeliano se utiliza hoy en honor a Abel para describir un tipo de estructura algebraica fundamental en matemáticas. El legado de Abel también se refleja en el Premio Abel, establecido por el gobierno noruego en 2002 para celebrar el bicentenario de su nacimiento. Este galardón anual reconoce contribuciones excepcionales en matemáticas y es considerado uno de los más prestigiosos del campo, equiparable al Premio Nobel. La historia de Abel es un recordatorio poderoso de cómo la genialidad puede florecer incluso en circunstancias tan adversas. Su vida y obra continúan inspirando a matemáticos y científicos en todo el mundo, destacando la belleza y el valor perdurable de las matemáticas. La historia de Niels Henrik Abel es un retrato conmovedor de genialidad y adversidad. A pesar de vivir solo 26 años y enfrentar pobreza, aislamiento y enfermedades, su mente brillante revolucionó las matemáticas y dejó un legado que sigue vigente. Abel no solo resolvió problemas que desafiaron a los matemáticos durante siglos, sino que también abrió nuevas puertas al pensamiento matemático moderno. Su vida, marcada por el sacrificio y la pasión, nos recuerda que las grandes ideas pueden surgir incluso en los contextos más difíciles. Hoy su nombre es sinónimo de innovación y perseverancia. A través de su obra, Abel nos muestra que las matemáticas no solo son una herramienta de conocimiento, sino también un testimonio de la capacidad humana para trascender las barreras. Y hasta aquí, querido oyente, la historia maravillosa de este grandísimo matemático que tuvo muchas dificultades, pero que con trabajo, con esfuerzo y con genialidad pudo escribir su nombre con letras de oro en la historia de las matemáticas. Si te ha gustado este contenido, déjanos un like y síguenos para más historias de matemáticos ilustres. Y como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.